Miren, en previsión de no tener electricidad o no tener PowerPoint o no tener ninguna de las condiciones necesarias, yo preparé una presentación en un blog. ¿Desde qué perspectiva vamos a conversar hoy? Yo formo parte de una asociación civil que se llama la Escuela de Ciudadanos, que es la nieta de la Escuela de Vecinos de Venezuela. Te acordarás, ¿no? Que se fundó en el año 81 en el Cafetal, luego se diseminó por todo el país. Luego la Escuela de Vecinos de Venezuela dio a luz un movimiento que comenzó a plantear las reformas políticas en el país, que se llamó la Asociación Civil Queremos Elegir, que se logró la elección directa de gobernadores, se logró la creación de la figura de los alcaldes, la personalización en el voto, todo un trabajo de reformas en el sistema político. Desde la época de esa escuela de vecinos que nació en el Cafetal, cuando si ustedes recordarán la pelea, algunos de ustedes, las damas no. Las damas seguro no tienen edad para recordar los años 80 y la pelea por la escuela del Cafetal, pero los caballeros seguramente sí. En ese movimiento, que por cierto, muy niñita, estaba María Alexandra Machado, porque era mi alumna en el Colegio El Ángel, ese movimiento que se planteaba conquistar, rescatar las escuelas del Cafetal y volverla a un parque, se encontró con el pensamiento de Martin Luther King y de Mahatma Gandhi. Éramos jóvenes entre los 15 y 30 años y nos encontramos con ese pensamiento, y desde aquel momento, desde los años 80, una vez al año, 2 veces al año, en esa comunidad del Cafetal, en la olla del Cafetal, los que de ustedes hayan estado involucrados en otro momento en asociaciones de vecinos, se acuerdan que teníamos allá Cora Cafe, la coordinadora de asociaciones de vecinos del Cafetal, inspirada en Comsureste, que fundó Carmen Alicia Bullón, Juan Negrete Malpica, Luisa Figueroa, a quien la fundaron en Prados y se diseminó por toda esta zona. Entonces, desde los años 80 pensamos que, bueno, que esos eran figuras importantes que podían inspirarnos, ¿no? Martin Luther King, Mahatma Gandhi, ya en los 90 aparece con mucha fuerza en la figura de Nelson Mandela. Antes, con anterioridad, todo lo que el papel que jugó Lech Walesa con el sindicato Solidaridad en Polonia, que fueron unos verdaderos artífices de lo que fue la no violencia activa, la desobediencia civil. Bueno, ellos luchaban contra una dictadura mucho más intensa y mucho más fuerte y más severa que la que nosotros estamos afrontando aquí. Entonces, bueno, son ejemplos, son referencias. Entonces, en este momento, en esta asociación que es la nieta, que es el resultado de todo un proceso de organización, somos en Venezuela no más de 70 personas que estamos articuladas. Algunos de nosotros venimos desde los años 70 juntos, desde los 80, y pensamos que Venezuela debe transformarse, que está pendiente un cambio radical, que quiere decir un cambio de raíz en la sociedad venezolana desde las comunidades. Esa ha sido nuestra apuesta desde ese momento. Entonces, desde esa asociación civil que se llama la Escuela de Ciudadanos, siempre nos preguntamos cuál es nuestro papel en este momento, siempre. Cada cierto tiempo, ¿cuál es nuestro papel? En este momento, en esta coyuntura tan particular del año 2017, nuestro papel son 3 líneas. La primera línea es la de la no violencia activa. ¿Por qué? Bueno, porque es una de las fortalezas de nuestra asociación. Hemos divulgado cada año en el mes de enero, el tercer lunes de enero se celebra planetariamente el Día de Martin Luther King. Lo decretó así, creo que fue hasta el presidente Bush, si mal no recuerdo. O sea que el tercer lunes de enero es el día se reivindica lo que es la lucha no violenta a raíz pues de la experiencia de Martin Luther King en los Estados Unidos, y el día 30 de enero, bueno, se conmemora, no se celebra, el asesinato de Mahatma Gandhi. Entonces enero es un mes que ha tenido una especial significación y lo hemos celebrado todos los años, ya desde hace unos 15 años. Usualmente tenemos una serie de videos que, por cierto, Gorka, Raiza, María Alexandra están a la orden, que es el caso de Chile, el caso de Polonia, el caso de la India, de Estados Unidos. Son videos de media hora en castellano que pueden servir para uno inspirarse, especialmente el de Chile, ¿no? Porque es más latinoamericano y era un pueblo frente a una dictadura ganándole unas elecciones. O sea, todo un fenómeno del que hay muchísimo que aprender. Sí, bueno, de esa línea de acción de la no violencia activa comienza por la creación de un espacio en Venezuela que sirva
como el lugar en donde se hable y se conmemore a Gandhi, a Luther King y a Mandela. Y lo hemos llamado el Boulevard Nelson Mandela, que comienza en los barrios La Alcabala y La Parrilla, macro de la Urbina, ¿ok? Ahí. Y termina en la esquina del cruce del Bracero del Marqués, que es el cruce de la Rómulo con la Sanza. Son cerca de 2 kilómetros. La idea es la integración de barrio y urbanización, un poco en el estilo Medellín, ¿no? De la integración social. Y además van a ver en la última lámina, nuestro reto como clase media es la creación de una nueva mayoría que recuperemos el vínculo con los sectores populares. Esa Venezuela que conocimos, esa Venezuela de la que nos sentimos muy orgullosos, pero que se fracturó, que el discurso del resentimiento la fracturó. Resentimiento que caló, que estaba allí presente por muchas de las cosas que nosotros como clase media hicimos, y especialmente las que dejamos de hacer, de tender la mano, de reconocer al otro, y por eso caló con tanta fuerza. Entonces se vincula, se expresa y se refleja en este Boulevard Nelson Mandela. Es muy probable que en las próximas semanas haya una sesión de Cámara del municipio Sucre, que le cambie el nombre a ese sector, que se llama sector El Samán, que es muy poco conocido como tal, o sea que no habría dolientes, digamos, ¿no? Y poder nosotros denominar a esa zona Boulevard Nelson Mandela, y que sea allí el sitio donde el que quiera hablar de Luther King, el que quiera hablar de Gandhi, el que quiera hacer un homenaje a Mandela, un espacio en estos tiempos que corren. Además esto tiene una significación muy poderosa, ¿no? Mucho simbolismo. Y nosotros en lo que podemos colaborar es en la información, en la capacitación sobre no violencia activa, como vamos a conversar hoy, y en el registro audiovisual de las experiencias. ¿Por qué? Porque la Escuela de Ciudadanos forma parte de un proyecto que se llama el Centro Comunitario de Caracas, donde 5 asociaciones civiles nos hemos unido y llevamos 4 proyectos en conjunto. Voy a mencionar hoy radiocomunidad.com, bueno, porque es la voz de la sociedad civil en radio. Comunidad TV, que es el esfuerzo que está grabando hoy esta experiencia, y que en unos 3 o 4 días lo tendremos en canales de YouTube, dándole los créditos al Foro Atillano, en alianza con el Foro, pero tendremos este material para compartirlo. Y un tercer proyecto es el del Boulevard Nelson Mandela, que justamente que eso nos une a estas 5 organizaciones para llevar adelante esos proyectos. ¿Cuál es la segunda línea que estamos desarrollando en los tiempos que corren? Que no es el tema de esta noche, ¿no? Que es el de seguridad en los condominios. ¿Por qué? Porque los condominios de casas y de apartamentos en toda Venezuela han sido especialmente afectados. Sin duda hay una vanguardia en esta lucha política en la clase media. ¿Dónde está la clase media? Está en la Avenida Las Américas de Mérida, está en las Trinitarias de Barquisimeto, está en la urbanización Los Nuevos Teques, está en la Avenida San Martín o en la Rómulo Gallegos o en el Paraíso aquí en Caracas. Y cuando la clase media se manifiesta, el delito de los vecinos de Los Nuevos Teques era reunirse en la redoma con sus cacerolas, con sus pitos, con las banderas, y ustedes vieron de lo que fueron merecedores, ¿no? De esta actuación de la Guardia Nacional y la Policía Nacional, bombas lacrimógenas al interior de los apartamentos, disparos de perdigones hacia los apartamentos. Entonces estamos haciendo allí una línea, porque ya en el 2014 se habían producido una serie de agresiones, especialmente en el estado Mérida, en el estado Lara, y aquí en Caracas, en nuestra comunidad. Quizás lo recuerden, en la avenida Rómulo Gallegos, aquella agresión tan violenta que llegó, era un montón de vehículos, casi a la altura de donde está hoy por hoy Televen. Entonces, desde el año 2014 veníamos recogiendo esta información, registrando las experiencias de cómo la clase media en sus comunidades puede prevenir y puede reaccionar. Porque si bien hablamos de la no violencia como una actitud ante la vida, también la defensa propia es un derecho de la ciudadanía y de las comunidades. Si somos atacados en nuestra comunidad, nosotros tenemos derecho a estar organizados para repeler un ataque de la diferente intensidad que venga. O sea, no por ser no violentos, no por ser seguidores de Gandhi, somos mochos o yo diría, yo me atrevo a decir, parafraseando a muchas personas que lo han dicho de diferentes maneras, el más alto nivel de valentía personal es la actitud no violenta. Pero que tú seas tan valiente como para ser no violento frente a tu agresor no significa que dejes que se atente contra la vida de tu familia o tu integridad personal o tus bienes.
Pero basados en esa experiencia de 17 años ya de micondominio.com, bueno, estamos desarrollando esta línea de seguridad en los condominios. Quien quiera nos puede, bueno, mejor nos visita en nuestro canal en YouTube, que es micondominio.com TV, y ahí tenemos todos los videos, primero sobre mascotas, convivencia, morosidad, empresas administradoras, todos esos temas. Pero sobre este tema de cómo afrontar una agresión de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional, o lo que es peor, de estos grupos paramilitares en connivencia con las autoridades, muchas de esas experiencias están reflejadas allí. Y la tercera línea es la de radiocomunidad.com. Miren, en el año 2005 se creó radiocomunidad.com. O sea, es una radio que se escucha por internet y no solamente en www.radiocomunidad.com, sino una aplicación que se baja, que es muy sencilla para teléfonos inteligentes, es gratuita y usted puede oír radiocomunidad.com en su teléfono. Él te pregunta, la aplicación te dice, ¿usted quiere seguir escuchándolo y seguir trabajando? Tú le dices que sí, minimizas la radio, la sigues escuchando y puedes dedicarte a tu WhatsApp, a responder correo electrónico. Pero es que creo que estamos dando un estupendo servicio, porque alguien que se conecte allí tiene la visión de todos los medios que mantienen un cierto nivel de independencia en este momento. Les decía que en el año 2005 decidimos crear radiocomunidad.com. Y recuerdo como si fuese ayer las palabras iniciales. Se avisoran tiempos de severas restricciones en la libertad de expresión y la libertad de información en Venezuela. Es necesario que la sociedad civil se dote de su propio medio de comunicación. Bueno, unos cuantos años después le llegó su momento a radiocomunidad.com. Bueno, esas son nuestras tres líneas. Y hoy yo voy a trabajar con ustedes fundamentalmente en la línea de la no violencia activa. La no violencia activa, bueno, aquí tengo yo un vecino de ustedes que es uno de los maestros de la no violencia activa en Venezuela, se llama Fran Bracho, fue embajador de Venezuela en la India. Fran es un conocedor de Gandhi, de Martin Luther King, es un maestro de todos estos temas y me decía, aquí está con nosotros. Con los años, Fran cada vez se parece más a Mahatma Gandhi, ¿no? ¿Verdad, Fran? Sí. Entonces, fíjense, de la no violencia activa, podríamos decir que se ha desarrollado es una postura de vida, es una postura a favor del cambio social, es una postura de defensa de los derechos fundamentales de una sociedad. Y esa postura de vida puede tener diferentes corrientes de actuación. Una de ellas podríamos llamarla la desobediencia civil y la otra la resistencia pacífica. Bien, para que tengamos esos elementos y vamos a tener ahora ejemplos de cada una de ellas. Pero la postura básica y fundamental es la de la no violencia. Yo soy no violento, pero soy activo. Por eso la construcción, que no es muy castiza, ¿no? No violencia activa, pero es la mejor manera de traducir lo que los creadores del concepto quieren decir en castellano. No violencia, sí, soy no violento, pero es que no soy pasivo, soy activo. Ok, experiencias interesantes. Bueno, la de Estados Unidos asociada a Martin Luther King. Está la de la India, la de Polonia, la de Sudáfrica y la de Chile, que ya les mencionaba, que es de sumo interés para nosotros los latinoamericanos. Polonia, hay muchísimo que aprender de Lech Walesa y del Sindicato Solidaridad. Hace unas 5 o 6 semanas tuvimos aquí a un venezolano que conoció de primera mano la experiencia del Sindicato Solidaridad y nos dio muchísimas herramientas y fundamentalmente nos dio Ubicatex. Porque él nos decía, nosotros no sabíamos en qué momento se iba a dar el desenlace definitivo. No lo sabíamos, pero actuábamos cada día como si el desenlace fuese en 10 años o como si fuese mañana. ¿No? Fíjense que es un poco este consejo que a veces nos dan de vive como si fuese, cuídate como si fueses a vivir 100 años, pero disfruta de la vida como si este fuese tu último día. Un poquito eso lo aprendimos de ese Sindicato Solidaridad. Y hay unas figuras que son obviamente Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Lech Walesa, Nelson Mandela, y yo diría que en América Latina la presencia de un pensamiento y de una acción como la del Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que fue asesinado en El Salvador por negarse a ser
de derecha y por negarse a ser de izquierda. Él no acompañaba la represión de la derecha salvadoreña y tampoco la lucha armada de la izquierda salvadoreña. Y en esa postura, en el medio, intentando promover la paz y los valores católicos, pues bueno, encontró la muerte, también murió asesinado. Básicamente era, bueno, Elías, ¿qué haría Gandhi en la Venezuela del año 2017? ¿No? ¿Cuáles son algunas herramientas, algunas posturas, algunas iniciativas que inspiradas y en ese marco pudiéramos utilizar? Veníamos para acá y vimos, bajando desde la Lagunita hacia el Latillo, una pinta que decía sí a la constituyente. Y más abajo, en unas paradas de estas con publicidad comercial, no al terrorismo. Es obvio quién las pintó, pero durante todo ese trecho, ninguna pared me dijo que Latillo está en resistencia, que estamos en una dictadura, que el presidente es cómplice de actos criminales, de la muerte de estudiantes, que Padrino tiene el tupé de decir que ningún efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana tiene que ver con ninguna muerte y ningún herido. Pero es que ninguna pared de Latillo me dijo nada de las posturas que yo sé que ustedes mantienen. Entonces las paredes tienen que hablar. No puede ser que nosotros logremos movilizar a 600.000 personas en Caracas y plenar muchísimos espacios y cuando nos retiramos quedan los papelitos de chupi chupi, de fruta. Y ninguna pared dice que esta sociedad está resolviendo su crisis política más severa de este siglo. Ninguna pared nos lo dice. Ninguna pared dice abajo la dictadura. Bueno, hay un partido, claro, es Ñángara, entonces que es la gente de bandera roja, si han visto, ellos lo han hecho muy bien. Ellos dicen abajo la dictadura y dicen rebelión democrática. Fíjense, atinar, abajo la dictadura es algo que puede unir a muchísima gente y rebelión, bueno, una rebelión, pero democrática. O sea, atinaron, porque una clave de cuando uno va a pintar paredes es cuál es el lema, cuál es la consigna. No podemos hacer dibujo libre, ni cada quien pinta entonces lo que le parezca, como cuando hacemos un mural con los niñitos, sí niñitos, no. Esto tiene que ser que una frase, dos frases, tres frases, eso es lo que alguno de ustedes diría, ese es un hashtag. No, esto es una pinta, esto es un lema político que se usa, que 3, 5, 10 palabras reflejan un mensaje poderoso que conmueve y que informa y que crea las condiciones. Porque hay mucha gente que no está informada, pero entiendo la potencia que hay allí. Cuando a un muchacho pinta 350, él quiere decir yo desconozco este régimen que está violentando la Constitución, pero lo sé yo, dame un poquito más de sustancia, ¿no? Con ese 350, y no puede ser 350 ya tampoco porque más o menos es lo mismo. Oye, ¿cómo estás de salud, Elba? ¿Cómo te sientes? Ay, mira, tómate 2 pastillitas de 350, que eso te va a hacer mucho bien. O sea, te invito a tomarte unos tragos en el 360. Entonces, si te hablo del 350, bueno, debe ser un lugar que cueste más barato, ¿no? No, tenemos que crear unos mensajes que sean muy impactantes, muy poderosos. Y voy a remitirme al metro de Caracas, a los años iniciales del metro de Caracas. Uno, ¿por qué el venezolano tenía una conducta diferente en el metro de Caracas? Porque el ambiente, porque el entorno lo condicionaba. Por eso es que las paredes tienen que hablar y hablarnos de diferentes maneras. Pero es que la ciudad tiene que decir las carreteras, la autopista regional del centro, la vía hacia Guarenas, Guatire, todo el país tiene que decir que estamos en una situación muy cruenta, que hemos perdido prácticamente una vida por día de desobediencia en las calles del país. O sea, esto es terrible y la ciudad no habla de eso. Hablamos nosotros en nuestras conversaciones y porque la verdad, la llegada de las redes sociales y del WhatsApp nos ha desmovilizado comunicacionalmente. Eso son medios muy importantes, pero siempre y cuando estén fundamentados en los medios tradicionales. Y ahí hago un alto. Tenemos un manual que se llama Manual de Comunicación Comunitaria. Está en el canal de YouTube de la Escuela de Ciudadanos. Se los recomiendo. Es breve. Y habla de lo que es la comunicación comunitaria, habla del brazo derecho de la comunicación comunitaria, que son los medios tradicionales. De Radio Bemba para arriba. Radio Bemba es lo más importante, que es la capacidad de sentarme con un vecino, tocarlo, verlo a los ojos y conversar en mi edificio, en mi cuadra. Eso, Radio Bemba
Bueno, cortaron las redes sociales, no hay telefonía celular, pero tú puedes ir de puerta en puerta. Los célebres delegados de piso, el delegado de cuadra, comunicándonos. Entonces, ¿cómo usamos las paredes? Que las tenemos a mano. Hay 4 modalidades. La primera, un mural. Por ejemplo, si yo fuese el de esta sede, Encuentro Atillano, ese muro, yo hubiera hecho un domingo una fiesta vecinal para hacer un mural de Encuentro Atillano. ¿Saben el mural de lo que hoy en día es Plan Suárez? Pero a los que tienen una cédula similar a la mía, el CADA de Caurimares, ¿se acuerdan de aquello? Bueno, ese era un muro inmenso y que nosotros hacíamos un mural una vez al año ahí, pero pasábamos 2 meses yendo a las panaderías a pedir los cachitos de ese día, los refrescos, pidiendo las pinturas en las ferreterías, movilizando grupos de jóvenes, de adultos, reuniéndonos con los vecinos para ver qué iba a decir el mural. Entonces, hacer un mural es un acto de movilización previa, de tensión con los vecinos de la comunidad, y el día que se hace el mural tiene que estar la calle tomada por los vecinos y aprovechar para volantear y tener un megáfono y todo el que pase decirle, mire, nosotros estamos haciendo este mural para recordar a los caídos en esta batalla cívica que estamos dando. Y aquí están los nombres, venga acá, pase por aquí. O sea, el hacer un mural es en sí mismo un acto de comunicación que potencia el radiobemba, que es la forma de comunicación más importante. ¿Por qué digo eso? Cuando yo me voy a comprar bueno, vamos a suponer, ¿no? Vamos a recordar cuando uno se iba a comprar un carro en otra época o te ibas a comprar un teléfono. ¿Cuál era la referencia más importante? Oye, Manfredo, tú, ese celular que tienes te salió bien. Oye, ese carro. Entonces Radio Bemba tiene un poder extraordinario, pero yo tengo que activar Radio Bemba en unos eventos que comuniquen en sí mismos, como la hechura de un mural. Un mural es un acto político de calle, zanahoria. Y además, y para colmo, te queda al día siguiente esa valla publicitaria que tú lograste hacer. Siempre en la comunidad hay un buen diseñador, hay alguien que nos pueda ayudar a plasmar el concepto. Si él tiene buena mano, él mismo puede rayar y nosotros rellenamos. O con un video BIM, simplemente se proyecta la noche anterior, se raya todo y al día siguiente la gran fiesta popular. Eso en cuanto al mural. Luego está el muro. Un muro temático. La gente de 20 tiene estos muros de la vergüenza, que es una cosa interesante, ¿no? La de exponer las caras, los rostros de quienes han llevado al país a esta situación a plena conciencia y que lo asumen, es un hecho público, notorio y comunicacional, que son los responsables directos de esta situación. Entonces allí que tenemos un muro inmenso amarillo, hacer este primer muro del futuro. Pero queremos invitar a la gente del Alcabal y de La Parrilla, o sea, de los 2 barrios que están cerca y de La Lucha, y nosotros los del Marqués Norte, del Marqués Sur y La Urbina. ¿Para qué? Para hablar de futuro. ¿Con qué? Con blogs de estos y con creyones de cera o marcadores, o una idea también que tenía Manfredo, diles que vengan preparados y que lo hagan en su máquina y que lo que vengan es al momento del pegado. Necesitamos hablar de futuro. Necesitamos hablar de nuestro proyecto. ¿Qué va a pasar al día siguiente que estos señores ya no estén en el gobierno? Necesitamos hablar de eso. Porque hay un pueblo chavista o un pueblo niní que tiene incertidumbre. Y debo decir con mucha responsabilidad que no es que los gobernantes que tenemos del movimiento opositor hayan sido unas estrellas en el despliegue de su gestión gubernamental, porque es muy difícil, obviamente, gobernar en estos tiempos de crisis. Entonces no tenemos por ejemplo, oye, ¿cómo va a ser un gobierno de oposición? Bueno, fíjate, por ejemplo, yo les puedo decir, oye, este muchacho, el alcalde de Mérida, está haciendo unas cosas chéveres. Citar cosas, pero no tenemos nuestra Disneylandia, o sea, un lugar donde lo que nosotros queremos para el país se haya plasmado, que allí se esté prefigurando. Porque Raiza me dice, Elías, yo por problemas de salud no puedo ir a las marchas, ¿qué hago? Ah, bueno,
Y si mucha de esa gente que no puede ir a las marchas hacia el centro de Caracas, un domingo se moviliza en su comunidad, en sus cercanías, y allí sí pueden ir y hacen el muro del futuro y tienen su vestimenta y dejamos un mensaje plasmado allí. Y el otro domingo lo cambiamos e invitamos a otras personas y lo sistematizamos y le sacamos, ahí sí las redes sociales tienen un papel, pero a partir de algo fáctico, de algo que se toca como es el muro. Podemos inventar los muros que dé nuestra creatividad. O sea, los muros de la ciudad pueden ser uno para el muro de la vergüenza, otro puede ser para el muro del futuro. A mí me han conmovido especialmente eso, creo que fue en Ciudad Guayana, que pintaron en un piso, en el asfalto, los nombres de todos los fallecidos, lo que en la autopista, lo que hizo el Sucre en la Carlota, en el Boulevard de la Carlota, frente al Plan Suárez, alguien puso una cantidad de cruces, no sé si lo han visto, en pleno Boulevard del Cafetal. Son cosas que conmueven y de eso se trata en estos tiempos. Esa es la esencia de la no violencia, es conmover para generar un cambio. La tercera forma en que podemos usar un muro, una pared, es con el arte urbano. Es llamando la atención de algunos artistas que puedan venir y hacer una obra con el concurso de nosotros, que seríamos la brocha gorda del asunto. Pero eso también puede ser toda una festividad y seguro que va a tener mucho más impacto, más en un tiempo en el que los peloteros, los futbolistas, los basqueteros, los cantantes, todo el mundo se pronuncia contra esta cosa terrible que tenemos en el país. Entonces estoy seguro que un artista plástico de aquí de Latillo o amigo de alguno de ustedes, pues daría su conocimiento, su mano, su creatividad para hacer. ¿Por qué? Porque la ciudad tiene que hablarnos, es lo que les decía del metro de Caracas. Si tú bajabas al metro, todo te inducía a comportarte de una manera. En la Caracas de hoy, tú ves graffiti, te quiero, no sé qué. No, ojo, ojo. Y les invito a pintar paredes porque estamos en unos tiempos de severas restricciones a la libertad de expresión. De lo contrario, sería absolutamente innecesario. Caramba, estuve en una charla del director de la Escuela de Ciudadanos que dice que de noche hay que salir a pintar paredes. Pues sí, porque hay una ruptura del hilo constitucional. Y eso está claramente dicho por la Fiscalía General de la República. Y en esa situación yo tengo la obligación constitucional, por el artículo 333 y el artículo 350, de expresar mi voluntad porque se restituya el hilo constitucional. Creo que nunca en mi vida había hablado en estos términos porque no habíamos vivido una circunstancia de esta naturaleza. Entonces he dejado para lo último el mural, la pinta, que es lo que desde mi temprana edad pues he usado como una herramienta de comunicación política, porque la pinta es eso que tú haces en una pared con cierta rapidez, con cierta velocidad, reproduciendo un mismo mensaje. Hoy por hoy se usa mucho el stencil, no el stencil con el que muchos de nosotros en el multígrafo, no, que hacíamos los exámenes y los periodiquitos comunitarios y ese tipo de cosas, no. Un stencil los muchachos ahora lo llaman a lo que uno llamaba una plantilla. Claro que sí, no me digas las cosas porque habla de la edad de la persona que está diciendo, si me ayuda, si me sopla, te delatas. Bueno, fíjense. La plantilla es una herramienta extraordinaria, porque permite, si no cuentas en el equipo con alguien con buena letra, eso hay una manera de hacerlo, si quieren formarse en eso, hay una persona que vive en el municipio de Libertador que puede venir, Raiza, Gorka, y les puede dar un taller aquí de cómo hacer plantillas, tal. Pero es que más importante que la plantilla es decidir el lema, es decir, qué es lo que vamos a poner, ¿no? Ok, nosotros por ejemplo para promover que radiocomunidad.com está en las marchas y es la emisora de los que queremos el cambio, hicimos una plantilla que dice radiocomunidad.com en mayúscula y usa los dos lemas que son etiqueta, en vivo, sin censura. O sea, etiqueta para hacer para hacer una etiqueta que es numeral. Sí, todo lo que se pueda decir en castellano, amigas y amigos, debe decirse en castellano. Entonces, tú haces una etiqueta, construyes una etiqueta poniendo numeral, en vivo, sin censura. Porque esos son los dos valores más importantes de radiocomunidad.com, que lo hacemos en vivo de 7 de la mañana a 9 de la noche, que tiene su mérito, y sin censura, porque nosotros no tenemos ninguna limitación de las que pueden tener
otros medios de comunicación. Yo estuve la semana pasada con un buen amigo, con Román Losinski, grabamos un programa. Le digo, Román, ¿cuándo sale? Porque bueno, sapos y culebras, todo esto. Bueno, sale el jueves. Ah, bien, voy a estar pendiente. No, Elías, es que hay una parte, yo hago un programa de 1 hora, la mitad se transmite en Venezuela y la otra mitad solo se transmite en Estados Unidos porque, por ejemplo, la tuya, porque son temas políticos. ¿No? Bueno, en eso estamos. Por eso es que tienes que salir a pintar paredes, por eso es que tienes que tener tu propia emisora de radio, porque en eso es que estamos en este momento. Entonces eso es en vivo sin censura. Y lo segundo es, numeral, la calle tiene su voz, porque nos interesa que la gente sienta que esa es su voz. Entonces, ya va. Luego está, ahora, esa es la pinta nocturna. Estoy seguro que vamos a tener que hacer pintas nocturnas, Guillao. Pero es que tenemos que hacerlo, porque es que otros sectores de la ciudad también deben hablar. Toda la ciudad debe hablar. El municipio Libertador, Mezuca, José Félix Rivas, todo tiene que hablar. Tú tienes que entrar a una ciudad que diga aquí hay un conflicto severo y este pueblo quiere que este gobierno se vaya. Esa es la conclusión. Y aquí en el Hatillo, que los turistas que vengan digan, wow, claro. Y que la gente que no está informada diga, mira, algo está pasando. Ahora, la clave está en el lema y en hacerlo bien, en hacerlo bonito, grato a la vista. Pero busquemos al arquitecto, al que hace diseño gráfico, al que tiene buena letra, para dejar unos mensajes y unas gráficas que llamen la atención por su orden, por su capacidad de comunicar. Una frase bien hecha, bien montada. ¿Cuál sería el gran momento de pintar paredes? Coño, cada vez que salimos a una marcha y que plenamos la ciudad, ese es el momento de pintar. ¿Por qué? Porque estás rodeado de 30.000 personas que lo más que van a hacer es aplaudirte, brindarte un poquito de agua y decirte, ay, préstame lo que yo te quiero ayudar. Nadie te va a adversar, entonces no te van a detener, pero lo que a mí me angustia es que vamos, plenamos, llenamos las ciudades, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo y nos retiramos y no pasó nada. Entonces, bueno, es un llamado de atención. Fíjense, por ejemplo, imagínense que en las zonas donde está la Guardia Nacional, nosotros, que nos impide el paso, nosotros vayamos las noches anteriores y tengamos un lema como eso que me lo dijo un muchacho y me lo dijo cantadito. Soldado, no te quiero enfrente, te quiero a mi lado. O sea, hasta sonsonete tiene para decirlo en una marcha. Y además, imagínense, esto es poderoso. Ahora, o a lo mejor no nos gusta pero tengamos unos mensajes dirigidos a ese oficial, a esa policía nacional bolivariana, a esa mujer, quiero decir, o a ese hombre, a esa gente que están en esas labores. Que les hable, que la pared también les hable a ellos. Y también tenemos, por ejemplo, para las comunidades, bueno, no sé, esto era antes de ver que ustedes están totalmente desguarnecidas sus paredes, ¿no? O sea, y pinten de una vez los lemas con el numeral para que la gente también los use en sus redes sociales. Entonces logramos el doble efecto, ¿no? El brazo derecho, que son los medios de comunicación tradicionales, la pancarta, el afiche, la pinta, el mural, Radio Bemba, y el brazo izquierdo, que son los nuevos medios, las redes sociales, WhatsApp, todo eso. Entonces, que el Marqués Norte en resistencia, el Marqués Norte pide que Maduro renuncie, o sea, pronunciémonos de nuestra comunidad. O, por ejemplo, ¿qué queremos nosotros los venezolanos? Esto es lo que cualquier diplomático con el que tú hablas te dice, bueno, pero es que estoy solo, porque ustedes lo que quieren es votar, ustedes lo que quieren es elegir, o sea, algo tan sencillo y tan comprensible para otro país. Entonces, esa es la vía de las pintas. Luego, la segunda herramienta de la que quería hablarles es el boicot. El boicot no es saboteo, porque sabotear es que tú dices, bueno, ese negocio, ese periódico no me gusta, por su línea editorial, yo voy a ir y voy a destrozar la rotativa. Bueno, eso sería sabotearlo, sería cometer un delito. Yo lo boicoteo, miren, la marcha de la sal de Gandhi, o sea, quizás no hay un episodio de su vida y de su legado tan importante, tan poderoso como la marcha de la sal. La señora Rosa Parks, que era una mujer negra de 42 años, que un día venía como a esta hora, absolutamente cansada de su trabajo, corría el año 1955, eso me lo contó Raixa, corría el año 1955 y ella
estaba cansada, estaba muy cansada, y los autobuses tenían la mitad de adelante para los blancos y la mitad de atrás para los negros. Y ella se sentó en el primer puesto, ¡ay! Y el chofer le dijo, pásese para atrás. Ay, entonces ella simplemente dijo, no. Bueno, el señor se fue directo a una estación de policía, Rosa Parks la detuvieron, y ella dijo que no iba a seguir en eso, que no iba a volver a respetar eso. Y lo dijo en su iglesia, y aquello fue tomando forma, y durante más de un año, eso fue en Montgomery, en Alabama, y habría ahí 120.000 habitantes en aquella época, y se calcula en 40.000 las personas de color que dejaron de usar el transporte colectivo. Primero está el boicot económico, porque después de todo, esas empresas disminuyeron sus ingresos, pero luego está la muestra de fortaleza, que creo yo que es el espíritu, no que nos hace falta, porque lo tenemos, sino que nos tiene que seguir inspirando, que esas personas se iban de su casa al trabajo y del trabajo a su casa a pies mente, para no montarse en los autobuses, y organizaron redes de solidaridad con carritos, con 350 para llevar a la gente y tal, para poder cumplir su boicot. Cuando el movimiento contra el apartheid de Nelson Mandela le tuerce el brazo a la oligarquía blanca, cuando los negros dicen, bueno, no vamos a comprar en ninguna tienda de blanco. Ustedes lo deben haber visto en los videos, es una cosa que de su biografía. Fíjense ustedes, ¿no? Uno diría, él no apeló, en sus años juveniles sí abrazaba la causa de la lucha armada, pero ya en ese momento ellos no apelaron a nada armado, a cero violencia. No voy a comprar. Es el boicot, y les terminó esa siendo una fuerza que dijo, nos tenemos que entender, tenemos que buscar una solución. Y lo que yo quiero es obligar a este gobierno a que diga, nos tenemos que entender, para que no haya más muertos, para que no haya una guerra civil. Y nos tenemos que entender, englobará una cantidad de cosas que ocurrirán, pero cómo torcerle el brazo a un gobierno tan mañoso, con tan pocas oportunidades de resolución, como torcer el brazo. Si hoy en día ustedes me dicen, Elías, vamos a llevar unas flores a un lugar y tal, para, o sea, es una acción no violenta, yo digo, bueno, si eso ayuda a torcer el brazo al gobierno, porque tengo muy poco tiempo libre, tengo muy pocos recursos, tengo pocas energías, y mi agenda telefónica es limitada, yo solo invito a la gente a acciones que den resultados en la medida de lo posible, contundentes. No sé a qué plazo, o sea, acepto que a lo mejor puede ser días, semanas, meses, un año, no lo sé. Y tomé el ejemplo de la gente de solidaridad y no tengo un norte, un horizonte temporal para no desmotivarme, para mantener la energía siempre a tiro. Entonces, el boicot, ¿qué es? No contratar, no comprar, no consumir. Es eso. Es básico, para un boicot tiene que estar muy bien razonado. Esto no es que yo decidí, no, fundamentado, porque la historia te va a analizar. Tuvieron razón los ciudadanos venezolanos cuando declararon un boicot. Por ejemplo, algún canal que es de entretenimiento y que en sus espacios informativos da la información de lo que está pasando en el país, bueno, yo acepto que son de entretenimiento, que están cuidando su futuro y que pero dan la información en los espacios informativos. Eso lo acepto, además como persona que ha trabajado en medios por más de 30 años, lo acepto y lo entiendo. Lo que no puedo entender es un periódico que falsea la realidad, que miente y que oculta buena parte de lo que ocurre en Venezuela. Ya eso es una cosa descarada. Okay. ¿Cuál es la siguiente herramienta proveniente de la no violencia activa? Son las visitas masivas. Esto quiere decir que ustedes quieran, no sé, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Alimentación, el despacho oficial que ustedes quieran, el Metro de Caracas, una visita masiva. La visita masiva no se anuncia. Si yo pudiera, bueno, hay gente receptiva tomando decisiones en este momento en lo que es la dirección política del Movimiento por la Democracia, pero si pudiéramos influir un poco más, sería que ya es el momento de plantearse la versión 2.0 de la agenda que damos. O sea, no tiene demasiado sentido decir a dónde vas para que haya esta suerte de coreografía de las bombas y tal. No lleves a la gente a ser reprimida, pícales adelante, sé más inteligente y que te intenten reprimir y no lo logren. ¿Cómo? Bueno, son estas visitas masivas. Ustedes, por ejemplo, aquí, cada persona coordina a 4 más o a 9 más. Se organizan
Esas personas no saben a dónde van finalmente, pero se van todas al centro de Caracas, las 10. Y tienen un coordinador. Ese coordinador sabe que debe ir al centro a una zona que va a estar un poquito lejana de cuál es el objetivo para que no se filtre información y no pueda haber una reacción de las autoridades previamente. Y finalmente, y más existiendo estos sistemas de comunicación, en alguna medida, algunos de ellos blindados, que pueden ser considerados seguros, confiables, entonces a determinada hora, a 10 para las 10, le dice, bueno, a las 10 de la mañana debes estar en el piso tal de las Torres del Silencio, en el piso tal de tal oficina pública. Y ahí llegan 10 coordinadores con sus 10 amigos, con sus 9 amigos, son 100 personas. Y llegamos a esa oficina, y vamos llegando, no llegamos juntos. La gente va llegando cada quien y buscarán qué cosas decir para entrar, si el acceso es restringido, X o Z. ¿Qué llevamos? Una comunicación. ¿Qué llevamos? Unos volantes. ¿Qué llevamos? Unos atomizadores y unos marcadores. Toda superficie que podamos dejar allí un mensaje sin groserías, sin agredir a la institución ni a sus trabajadores, porque probablemente la mayor parte de ellos están de acuerdo ya con un cambio en la sociedad venezolana. Hay que agredir al gobierno central, a la cúpula que toma las decisiones. Esos son los que tienen que ser señalados. Por cierto que en la lámina de los muros había un agregado ahí que decía: toda superficie debe hablar. Porque también los vidrios de los carros pueden hablar. Eso sí, que no sea algo muy conflictivo para que no te traiga un problema en la calle o tal. Pero queremos votar, queremos elegir. Yo lo que quiero es votar X, Z. Escoger unos lemas así muy sencillos, eso puede hablar. Imagínate que te toca ir a una fiesta en el círculo militar, unos 15 años, y vas. Y entras al baño de damas y al baño de caballeros y cargas tu marcador negro y dices: abajo la dictadura. ¿Por qué no? Por supuesto, tú hablaste antes con BPI, con Vivoplay, con un buen contacto, Guillao, y ellos van a estar allí para reseñarte, para reflejarte, o simplemente, si no tienes un contacto confiable, alguien del grupo graba, registra, y de inmediato a esa cadena de los pocos medios que quedan independientes, nosotros podemos hacerle llegar esa información. ¿Saben lo que sentiría la gente que esté convocada en algún sitio de Caracas si tú les dices: imagínense esto, hoy a las 10 de la mañana, durante 10 minutos, estos 10 ministerios en Caracas y estos 5 ministerios en todas las capitales de estado recibieron una visita de los ciudadanos para entregar un documento y pidiendo elecciones ya? ¿Saben qué asombra y qué impacta al planeta? Nuestro movimiento no violento, 1 millón de personas en la calle. Eso es lo que impacta. Ojo, máximo apoyo a lo que sean las directrices de la dirección política, pues este es un momento de mucha unidad. Yo lo único que haría, que lo van a ver en la última lámina, es empezar a hablar del Movimiento por la Democracia. El Movimiento por la Democracia convoca, porque Mesa de la Unidad Democrática es una organización de partidos. Pero Movimiento por la Democracia me incluye a mí, que no milito en ningún partido, pero que estoy bien activo y bien comprometido. Inclúyame en el nombre. Y además, un Movimiento por la Democracia quizás termine incluyendo a gente que hasta hace muy poco estuvo en otra concepción política. Yo he tenido la experiencia de entrevistar en radiocomunidad.com recientemente a Ana Elisa Osorio y a Maripili Hernández. Y han sido conversaciones muy interesantes, donde han llegado a plantear cosas de impacto. Bueno, hay que tender un puente. O sea, para poderle hablar a todo el país y para poderle hablar al casi 20% del país que todavía ve en el chavismo y en el gobierno actual una opción, y las cifras les puedo mandar a Gorka y a Raiza la encuesta que recibimos esta mañana. Bueno, a ellos les tenemos que hablar. Ahora, ¿quién les habla mejor? ¿Freddy Guevara, Julio Borges o Maripili Hernández, Vanessa Davis? Claro que sí. Entonces hay que tender esa mano, hay que tender ese puente, hay que dialogar, hay que ver qué los haría unirse. Ojo, fue conmovedor escuchar a Ana Elisa Osorio decir que él había decidido a tomar esta actitud. Dijo: yo no puedo entender cómo se está reprimiendo a un movimiento pacífico de esta manera y cómo se está asesinando gente en la calle.
Entonces tú puedes tener la idea que quieras de esa señora, de sus posiciones políticas del pasado, pero tienes que entender que ahí hay un ser humano que está reaccionando y que dijo ya, como la fiscal general de la República. Bien. Bueno, esas son las visitas masivas. Bueno, con el movimiento de Chile hay una cosa que me impactó mucho, que aprendí, que es el decir no, decirle no a lo actual, sí, pero construyendo y prefigurando lo que tú quieres. Es muy importante, especialmente para los sectores populares y especialmente para los sectores que vienen del chavismo. ¿Qué va a pasar después? Esa es una angustia muy grande. El chavismo de base tiene ese dilema. Nosotros tenemos que ponernos en su situación. La empatía es un asunto de nosotros. Nosotros queremos construir un país con ellos. Miren, yo como director de la Escuela de Ciudadanos he sido invitado durante muchos años a muchas comunidades, pero por lo menos más de la mitad eran líderes que profesaban admiración o que creían en el proyecto del presidente Chávez. Y chévere, como yo voy y hablo de condominios, de consejo comunal, chévere, y queda el vínculo personal. La mayor parte de ellos están muy desencantados, pero tienen temor de qué va a pasar al día siguiente que gane la oposición. Vendrán a mi apartamento, imagínate un tipo que vive en Caricuao y tiene temor, y no se portó mal, ni se robó dinero en el Consejo Comunal, pero tienen el temor porque les dicen, esta derecha, no sé qué, va a pasar lo de un país, bueno, va a pasar lo de cualquier lugar del mundo, un arrase, un no sé qué. Y luego, con los que hayan cumplido algún tipo de función pública o de actividad pública, deben tener temor, o a ese amigo tuyo le da como pena reconocerte que bueno, sí, que eso es muy duro, entonces hagámoselo fácil. Dile, ay, mijita, ven acá, mi amor, mira, el pasado no importa, tú cuentas con nosotros, cuentas con tu familia, vamos a pensar en tu futuro, vamos a pensar en cómo recuperamos tus bienes. Esa es la actitud que tenemos que tener, muy especialmente con ese sector. Y además de los sectores populares, recuerden que buena parte de nuestra historia reciente ha sido este gobierno distribuyendo la riqueza petrolera a favor de esos sectores sin hacer un especial y particular esfuerzo. Eso también se añora. Por cierto, la clase media también tuvo lo suyo con los dólares de Cadivi, con los viajes, con los cupos, también, ¿no? Entonces, la gente de estos sectores, oye, tiene derecho de tener la incertidumbre de, bueno, ¿y para dónde vamos en materia social? Ok. Otra herramienta. El artículo 70 de la actual Constitución dice que las asambleas de ciudadanos, sus decisiones tendrán carácter vinculante. No le hemos sacado provecho a ese artículo. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos hacer en el Marqués Norte una asamblea de ciudadanos y decir, antes que Chola haga el cabildo, decir, nosotros queremos cambiarle el nombre a este sector, el Samán, y ponerle el nombre de Boulevard Nelson Mandela. Y nuestra decisión en nuestro entorno es vinculante, en tu entorno, en tu sector de La Boyera, en tu sector de aquí del pueblo de Latillo, en La Unión. Entonces, tomemos decisiones. ¿Para qué? Para recuperar espacios públicos. No se trata de decir, bueno, vamos a cambiar el nombre a todas las calles de Latillo y vamos a honrar a esta persona que fue asesinada. No, uno, que sea emblemático. Y recuperemos ese espacio y vamos a darle vida a ese espacio, que el espacio, el Latillo en Resistencia. Estoy diciendo lo primero que se me ocurre. El Latillo en Resistencia es una esquina. Y entonces eso se va a llamar la esquina del Latillo en Resistencia. Y ahí nos reunimos y le damos vida y recuperamos el espacio y que sea una referencia. Y ahí se producen los gestos de solidaridad con la gente que necesita alimentos, que necesita medicina, la solidaridad con quien tiene un hijo preso. Pero podemos redenominar la ciudad. Esto es largo y es en muchos frentes. Qué bueno lo que se ha hecho desde el movimiento opositor, del movimiento por la democracia, con el plano internacional. Qué bueno lo que se ha hecho y está dando además muchos resultados. Entonces, estas son las decisiones que podemos tomar que tienen un fundamento legal utilizando esa figura del artículo 70 de la Constitución. Por ejemplo, un consejo comunal, una asociación de vecinos. Yo hablaba con un amigo concejal de Sucre, también aquí ustedes lo pueden hacer en Latillo, en Baruta. ¿Por qué la Cámara de Latillo no ha hecho un pronunciamiento? Dice, la Cámara Municipal de Latillo le hace debido a esto, lo que dijo la fiscal, lo que dijo la OEA, le hace un emplazamiento y mandas una carta, emites una carta al presidente de la República. Oye, maravilloso. Nosotros en Sucre
No, es como si te tuviéramos miedo a la minoría de los ediles que tienen otra postura. Pues hagámoslo, que cada municipio se pronuncie, a esa reunión darle un carácter de cabildo abierto, lleva a la gente, moviliza a la gente, que haya cartel. Y entonces fíjense, estoy haciendo una noticia, estoy presionando a un gobierno y no estoy exponiendo a nadie a que le den un bombazo. Pero voy ganando en el terreno de la opinión y voy ganando en el terreno de la movilización. Y además, si lo hago en mi comunidad, claro que hay que hacer cosas en el resto de la ciudad. Claro que sí, hay que moverse, hay que ir a otro sitio, Piquijuya y tal. Pero el ejemplo de Raiza, bueno, a eso sí puedes ir, a la sesión de cámara. O sea, la gente de otras edades, de otras condiciones, puede ir y puede estar apoyando allí. Y el Consejo Legislativo, bueno, en Miranda, ustedes saben que la oposición tiene minoría, ¿no? Pero ahí se puede enterar, los que tienen canas se acordarán de un diputado que se llamó Moisés Moleiro. ¿Se acuerdan de Moisés, el ronco? Bueno, cada vez que ese hombre se paraba, el Congreso se quedaba en silencio porque era un estupendo orador y sus discursos tenían alto impacto en los medios y en la conciencia del bipartidismo de aquel momento. Entonces, una Flavia Martínez puede en ese Consejo Legislativo, bueno, dispararse un discurso de media hora. Bueno, no lo aprobarán, pero ella lo propuso y se llevó gente y movilizó a la gente de Los Teques. O sea, son batallas, son escenarios que no hay que desaprovechar. Y especialmente quería decirles algo sobre la figura de las asociaciones de vecinos y los consejos comunales. Hace 5 años, sí, mi amiga Maribel Ferrer, que es de la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta, de allá del Cafetal, de APRACAF, ellos fueron a hacer un foro, una asamblea de ciudadanos, y lo convocó a APRACAF. Le dije, mira Maribel, yo te recomiendo que ustedes creen algún tipo de organización que haga los foros políticos, pero no puede ser la asociación de vecinos la que lo haga. Pero en un momento en que hay la ruptura del orden constitucional y que esa declaración la hizo la Fiscal General de la República y que nuestra Constitución tiene 2 artículos que no es que me dan el derecho, Evelyn, sino que me obligan a hacer todo lo necesario para restituir la vigencia de la Constitución, que son el artículo 333 y 350, nosotros como asociación de vecinos, como consejo comunal, como asociación civil de la que yo formo parte, que ha mantenido una línea, ¿saben?, de muchísimo equilibrio para poder servir a todos, a chavistas y no chavistas, en su dimensión comunitaria. En este momento nuestra obligación es pugnar por la restitución del hilo constitucional, no queda la menor duda, y más aún cuando la propuesta es este bodrio de asamblea constituyente comunal y tal, totalmente antidemocrática, totalmente inconstitucional, y que de llevarse a cabo y aprobarse nos sumiría en la oscuridad absoluta en cuanto a nuestros derechos. Entonces, sabiendo lo que eso significa y la pretensión de esta élite, tenemos nosotros que actuar. Bueno, hay una figura en nuestra Constitución que se llama la objeción de conciencia. Esto comenzó cuando había gente como Mohamed Ali que se oponían, que no pagaban el servicio militar, ¿se acuerdan? Y mucho en España. Entonces esto es tomado de la Constitución española, de esta figura de la objeción de conciencia. Es constitucional. Yo puedo objetar algo, puedo negarme a cumplir con alguna norma, por supuesto ateniéndome a las consecuencias legales, las consecuencias jurídicas. ¿Cuántas veces fue preso Martin Luther King? ¿Cuántas veces fue preso Mahatma Gandhi? Pero más aún, ¿cuántas veces fueron presos sus seguidores que se preparaban y hacían talleres y tenían sus equipos de abogados? Porque ellos sabían, esos negros sabían que cuando se sentaran en una cafetería en el año 1961, en el año 1962, se sentaran en una cafetería en donde los negros no podían estar, iba a venir la policía, iban a venir los supremacistas blancos, le iban a dar lo menos era cogotazos y se lo iban a llevar además de darle una paliza, se lo iban a llevar detenido. Bueno, esos son objetores de conciencia. Ellos estaban objetando una norma que era segregacionista. Tú estás dispuesto a la sanción del Estado. Y eso es algo que se vuelve una referencia moral muy importante para una sociedad. Y luego puede haber implosiones. ¿Qué es una implosión? Luisa Ortega Díaz. ¿Qué es una implosión? Los 2 magistrados del TCJ. ¿Qué? 3. ¿Qué es una implosión? Todo el esfuerzo familiar, afectivo que pueda hacer yo para alguien que esté en una posición relevante, importante o medianamente, se deslave, se pronuncie, se retire. Especialmente si es oficial de las Fuerzas Armadas, que no lo haga.
Habrá un momento para que él manifieste su opinión, no es ahorita. Entonces, las implosiones son el resultado de relaciones interpersonales, de lo afectivo, del convencimiento cercano. Y pueden ser muy importantes, más en tiempos en que cada vez se ven actuaciones peores y más crueles. Cuando uno ve la foto que contrasta la gasa con la sangre y las 3 metras verdes de este muchacho fallecido ayer en Lechería, asesinado en Lechería. Yo creo que hay cosas que están ocurriendo que pueden conmover a los más duros, a los de la piel más recia, y nosotros podemos jugar un papel allí, en que se produzcan esos deslaves, en ir corroyendo las bases institucionales y morales de esta administración. Ese sería el camino más barato. Y si eso ocurre con los familiares, con las personas cercanas, a quienes están en la Fuerza Armada Nacional, sería lo mejor, para que se produzca ese momento. Yo sueño con que en algún momento caigan esos escudos y algún oficial diga, no podemos más. Y ya, y pasará. Pero eso es el resultado de un trabajo que pasa por tener unos mensajes inteligentes, no solo confrontacionales ni agresivos, unos mensajes que ganen, que incluyan, que integren. Ahí tenemos que ser muy inteligentes. Yo cuando vi a este muchacho Julio Borges, cuando asumió, no sé, en uno de estos días que habló, y dijo, lo ve esta ley que quieren hacer en la Asamblea Nacional, y dijo, cada caso será juzgado, y los que den un paso y tal y cual, tendrán un tratamiento justo, no sé qué y tal. Dije, qué inteligente es este muchachito, porque él está abriendo la puerta para el deslave sin que haya mayores problemas. Y de eso se trata lo que viene ahorita en Venezuela. Bueno, ¿por qué no utilizar las colas, especialmente con vecinos que vienen de otras localidades, quiero decir de las zonas de menores ingresos cercanas a nosotros? Y de una manera muy respetuosa, estar allí en la cola, plantear una conversación, distribuir el teléfono de nuestra asociación de vecinos, que estamos a la orden, tender una mano. Entonces merece que no saquemos nunca lo más feo de nosotros, porque eso es lo que se quiere cuando se nos reprime, cuando se nos humilla a través de los medios de comunicación oficiales, que nosotros nos pongamos en el mismo plano, ni siquiera espiritual, emocional. Y nosotros no debemos hacer eso, pero sí debemos utilizar todos los recursos que tengamos al alcance de la mano. Y entre ellos, cuando convoquemos a demostraciones, pensar en la mayoría del país, que está en zonas informales y en las zonas rurales. ¿Cómo se protesta en el campo? Bueno, los merideños y los tachirenses nos han dado buenos ejemplos de eso. La marcha que hubo en Quibor, ¿no?, de los tractores con los caballos. Pero fíjense, son manifestaciones que salieron de allí. Nuestra dirigencia política también tiene que pensar en ese otro. ¿Cómo se manifiesta, Manfredo, en el barrio La Lucha, que es el que queda al lado de nosotros? Ellos, si llegan a salir de noche, como salió el Guarataro o como salió el barrio 5 de Julio en una oportunidad, plomo parejo con ellos. Entonces es diferente y nosotros tenemos que pensar en ellos y diseñar acciones en las que nos podamos encontrar con ellos. Porque, y aquí termino, creo que hay unos retos políticos. Lo primero, si encontramos otro nombre, lo compro, pero comenzar a utilizar un nombre que nos incluya a todos. Somos un movimiento por la democracia. No es original, eso fue en Tiananmen, eso fue en Hong Kong, el movimiento por la democracia. ¿Por qué? Porque ese paraguas es grande y cabe gente que estuvo en el chavismo o que es chavista y no es madurista, que nos interesa que esté, y caben los niní y caben los que estamos identificados con un cambio en el país. De hablar en este movimiento por la democracia, si tienen algo que firmar, movimiento por la democracia. Luego, se los he comentado en varias ocasiones hoy, hay que prefigurar el futuro que queremos. Hay que darle evidencias, especialmente a los que menos tienen o a los que todavía tienen algún tipo de confianza o cercanía con las ideas del gobierno. Hay que darles a entender qué es lo que va a pasar y que no vienen unos tiempos de retaliación o de pase de facturas con esas personas que son tan venezolanos como nosotros, de a pie y tal. ¿Por qué? Porque eso nos permite o ganarlos o algo muy importante, lo más importante, neutralizarlos. Saben que va a venir otro gobierno, ¿sí? Va a venir otro gobierno.
Y ese otro gobierno va a tener una oposición, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser? No. Muchachita. No, ellos. Ok, entonces, esto es largo. O sea, es salir de esto y mantenerlo nuevo. Y la última es que tenemos que crear una nueva mayoría. La nueva mayoría pasa porque la clase media dé el primer paso en el reencuentro con los sectores populares. ¿Saben por qué el discurso del resentimiento del presidente Chávez tuvo tanto impacto y logró sus metas? Porque había un caldo de cultivo. Porque nosotros en la clase media no es lo que hicimos, les repito, son las cosas que dejamos de hacer. ¿Qué tal si esto que hoy por hoy, pese a toda vicisitud, hace Empresas Polar en materia de responsabilidad social, lo estuvieran haciendo todas las empresas venezolanas voluntariamente desde hace 30 o 40 años que... Bueno, los que hemos trabajamos, yo soy asesor de corporaciones, les puedo decir que si es el 6, el 7% de las empresas en Venezuela que tienen un nicho de responsabilidad social, no hay más. Y no hay más hasta que no sea obligado. No puede ser. Tiene que ser que tú entiendes que los que menos tienen son tu responsabilidad, son tus pobres, son generados por la sociedad en la que tú eres parte de la élite, que tienes un mejor nivel de calidad de vida porque te lo ganaste con trabajo, con esfuerzo, pero tu primer mandato religioso para mí como cristiano es fundamentalmente un asunto de orden religioso, pero luego también de sobrevivencia política, porque es que si no construye una nueva mayoría estamos al riesgo de que venga otro Mesías que hable otra vez de la fulana guerra entre la izquierda y la derecha, entre los oligarcas y los que tal. Ese discurso está en estos momentos fragmentado, está paralizado porque no tienen dinero para seguir dando los emolumentos o distribuyendo la riqueza de esa manera. Entonces tenemos un tiempo para hacer del país un país productivo con ellos, dándole las mejores condiciones de vida y de como es en cualquier país del mundo a donde nuestros hijos o ya se fueron o están por irse. ¿Cuáles son? Que llegas, trabajas 8 meses y ya calificas para un crédito para comprarte un carrito usado y después un apartamento. ¿Cuál de nuestros hijos aquí en Venezuela tiene esa oportunidad? A mí mi hijo mayor se va a graduar de psicólogo y nunca había dicho que se quería ir, sacó sus cuentas, me dijo, papá, yo cuando me gradúe me voy, porque tú a los 26 años te habías comprado un apartamento en La Candelaria, pero yo no me puedo comprar un apartamento ni siquiera en Guarenas, Guatire. Entonces esa es, yo diría que la tarea fundamental. Fíjense que he venido hoy aquí a hablar de no violencia activa, de cómo nos deberíamos llamar el movimiento, pero como venezolano, el recomponer la confianza entre los sectores sociales y básicamente que esa nueva mayoría tenga un objetivo político, el del cambio social, que los beneficie también a ellos. No, entonces vamos a volver a modificar la legislación laboral. Bueno, ya va, pero no que sea un péndulo. Ciertamente esta legislación laboral se fue a un extremo, pero no vamos a volver a un extremo que perjudique los derechos de los trabajadores. O sea, ahora viene el momento de la mano zurda del que sea el nuevo gobierno. No puedes decir, vamos a desconocer a los consejos comunales, porque eso fue una creación oficial. Y los miles de tipos que están metidos en los consejos comunales porque les parece que esa es una vía de participar y han resuelto los problemas de su comunidad. Y que por cierto andan bravísimos y todos llaman porque el gobierno les impuso los CLAP. Voy yo a cortar mi comunicación con esos tipos que son líderes de verdad, que son del PSUV, lo cual no es ningún delito ni es un pecado. Simplemente, si ya están disgustados porque el gobierno ya no confía en ellos, ¿qué hago? ¿Prohíbo los consejos comunales? Lo digo, todos los consejos comunales son reconocidos y vamos a continuar dándoles apoyo. Las comunas, que es un tema tan escabroso, que no está previsto en la Constitución y tal, no los enfrente. Tiene que hacer un anuncio y decir, cada comuna que se acerque, vamos a conversar, vamos a dialogar. Los medios estos que nos rayan nuestro nombre de Radio Comunidad y Comunidad TV, los fulanos medios comunitarios estos. Bueno, es verdad que no son ni comunitarios ni un cuerno, son un apéndice del MINSI, eso es verdad. Pero allí también hay gente que se le han muerto familiares por temas de medicina que no consiguen la comida. ¿Qué hago? O me encuentro con ellos como seres humanos y los gano, la empatía, y los gano para un proyecto político de cambio, o entonces los convoco a ser parte de esa oposición que va a ser muy dura y muy ruda. Eso va a ser uno de los componentes muy graves. Bueno, yo quería agradecerle a Gorka y a Raiza por esta oportunidad de pensar estas cosas para ustedes.